porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermanos, una vez más, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y nunca me voy a cansar de decir esto. La mayor parte de las personas que están en la iglesia siempre quieren decir: yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Quiero conocer cuál es la voluntad de Dios. Usted tiene que decirle, abra su Biblia y lea 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Sabe qué? Que os apartéis de fornicación. Santificación es apartarse. Santificación es separarse. ¿Y sabe lo que significa eso? Que usted es capaz de apartarse, es capaz de negarse para no deshonrar a aquel que lo llamó, para no avergonzar a aquel que por la gracia lo alcanzó. Usted se aparta porque ahora es consciente de la realidad, hermanos, de la salvación, pero está dispuesto a hacerlo. ¿Hay diferencia entre los que conocen a Dios y no conocen a Dios? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en que uno dice yo conozco a Dios y otro dice yo no conozco a Dios? ¿O la diferencia es cómo vive uno y cómo vive el otro? Es que el creyente ha visto la bondad de Dios. Ha visto la gracia de Dios no de lejos, sino que la ha visto en su propia vida. Amén, hermanos. Usted no va a vivir en santidad porque ve que Dios transformó la vida de alguien de su familia. Un día alguien me dijo, si yo viera un milagro, yo seguiría a Dios. Si yo viera un familiar enfermo y Dios lo sana, yo seguiría a Dios. Y yo le dije, el Antiguo Testamento está lleno de milagros, inclusive ante los ojos del pueblo que Dios había elegido. El pueblo no seguía a Dios. Para que alguien siga a Dios, Dios tiene que circuncidar su corazón. Para que alguien siga a Dios, Dios tiene que moverlo a que lo busque. Él nos llama a que lo busquemos, pero Él nos mueve a buscarlo. Él nos llama al arrepentimiento, pero Él nos da el arrepentimiento. Él nos llama a creer, pero Él nos da la fe como un don. Él nos dice, tienes que venir, pero Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por lo tanto, hermanos, hay una gran diferencia entre el impío y entre el creyente. ¿Y cómo se evidenciará? No en lo que dice, sino en cómo vive, en lo que busca, en lo que anhela, en lo que invierte. En eso se notará, hermanos. Y Dios se agrada, hermanos. De repente pensamos que Dios es como un Dios tirano, que en realidad Él no se agrada si nuestras obras no son perfectas. Hermanos, nunca serán perfectas. Y me encanta ese ejemplo de cuando el niño anda en bicicleta. Yo le enseñé a andar en bicicleta a mis 3 hijos. Dios me permitió enseñarles a andar en bicicleta. Y ¿sabe qué? Aunque pedaleara un poquitito, yo me alegraba. Yo le decía, ¿cómo no aprendes a andar al tiro en bicicleta si es tan fácil? Uno no podría decir eso. ¿Se imagina usted diciéndole, ¿cómo no puedes hacer eso si es tan simple? Dios no es así, hermano. Pero cuando Dios en realidad ve esa obra de su Espíritu en nosotros y ve que nuestro anhelo real es de caminar en obediencia, cuando nos esforzamos en su gracia por agradarlo, cuando retenemos nuestros labios de decir lo que no debemos decir, cuando nuestra mente se aventura a pensar lo que no debe pensar, cuando nuestro corazón se aventura a sentir lo que no debe sentir, y estamos dispuestos a negarnos y guardar silencio y arrodillarnos y pedir a Dios perdón, porque no queremos pensar de esa manera, porque no queremos vivir de esa forma, hermanos, le aseguro que Dios se agrada de eso. Le aseguro que Dios es honrado por todo aquel que quiere vivir para su gloria. El gozo de Pablo y la esperanza y la gloria de Pablo no es nada. Hermano, si en los cielos hay gozo cuando un pecador se arrepiente, ¿cuánto más gozo hay cuando ese pecador ahora anda en santidad, hermanos? Cuando ese pecador ahora vive para la gloria de Dios, hay más gozo en los cielos, hermanos. Porque no solamente se ve la obra de rescate, sino que ahora se ve la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida de aquel que profesa que Dios lo sacó de las tinieblas a la luz. Tinieblas, pecado, luz, santidad. Fuimos sacados del pecado a vivir
en santidad. Así que el que desecha esto, ¿qué, hermanos? ¿Qué? Esa vida que agrada a Dios, esa vida en santificación. El que desecha esto no está desechando a hombre, sino que está desechando a Dios, que nos dio su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vivir en santidad. Es el Espíritu Santo. Él produce santidad en nosotros, santidad que agrada. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, y esta palabra me encanta, como conviene a santos. ¿Escucharon, hermanos? Porque ese tipo de cosas no debería ser parte de nuestra vida, porque no es lo que le conviene a los santos. ¿Cómo se refiere a los hijos de Dios? Como santos, apartados, separados de toda inmundicia, de todo mal, de toda impiedad. ¿Y por qué pueden vivir así? Porque el Espíritu Santo los habilita. El Espíritu Santo los capacita a través de la palabra que Él usa en nuestra vida para llevar a cabo ese propósito. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Una vez más, escogidos de Dios. ¿Y sabe lo que dice después de la coma? Santos y amados. Ese escogido, veremos santidad. Santidad es un escogido. No sabemos si es escogido hasta que no vemos una vida consagrada, una vida santa. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo no se avergüenza del Evangelio? Porque es poder, hermanos. Y es poder para transformar. ¿Sabe qué? A Él lo transformó primero. Y luego Él vio cómo transformaba a otras personas. Hermanos, ¿acaso no hemos visto ese poder transformador en nosotros? ¿Y no anhelamos ver ese poder transformador en otras personas?